3 segundos. Eso fue exactamente lo tiempo que tardé en darme cuenta de que las palabras que iba a soltar lo iban a romper todo. Su vida, la más asentada, la mía, la más escondida, y la de un tercero que ni siquiera estaba invitado a la mesa. 3 segundos de silencio en un bar cutre de Malasaña, y aún así abrí la boca. Le dije a Elder que lo quería. Aunque llevaba 5 años viviendo con Duke. Y él me contestó que creía quererme también. Pero que no sabía irse. Lo que todavía no sabía es que los tres íbamos a pagar muy caro aquella frase. Te voy a contar cómo se destrozan dos corazones intentando salvar uno, y cómo, años después, se aprende por fin a querer sin hacer estallar todo por los aires. Recuerdo ese instante como una foto congelada. Estábamos los dos apoyados en una mesa pegajosa, dos cañas vacías entre nosotros, y yo peleándome con una verdad que me comía por dentro desde hacía meses. Era un martes de noviembre cualquiera, de esos que en Madrid huelen a frío y a fritanga de los bares. La lluvia aporreaba los cristales como si el cielo hubiera contratado una banda sonora barata. Yo miraba a Elder como se mira a alguien justo antes de romperle algo que no tiene arreglo, sin saber si al final también me iba a romper yo. Todo había empezado un año antes, cuando lo conocí por un proyecto de trabajo. Él curraba en una startup de energías renovables en Valencia. Yo llevaba la comunicación de una campaña estatal desde Madrid. Iba a ser algo rápido, una llamada, 2 correos y adiós. Pero en la primera videollamada pasó aquello de la voz. Una mezcla de calma y de lucidez que me enganchó como un anzuelo. Tuvimos que vernos, claro. Una reunión en un coworking, un café después, luego una cena. Y sin decir ni mu, empezamos a hablarnos todos los días. Había algo fácil, algo que fluía sin necesidad de explicarlo. Pero nada es tan sencillo. Elder estaba en pareja. Con Duke. Al principio apenas los conocía. Solo alguna foto en Instagram, alguna anécdota que él soltaba como quien marca territorio. Yo lo respetaba. Hacía como que no veía lo que sus ojos gritaban cuando se quedaban demasiado tiempo enganchados a los míos. Fingía no darme cuenta de cómo buscaba mi mano con la punta de los dedos en el reposabrazos del sofá, en esas noches largas de vinos y charlas que nunca queríamos terminar. Y luego una noche todo se fue a la mierda. Creo que era el cumpleaños de Claudia, una compañera de curro. Fiesta en una azotea del centro, Madrid brillando abajo como si la ciudad estuviera de oferta. Elder había venido solo, sin Duke, por primera vez. Yo llevaba unas copas de más, o quizá justo las suficientes para callar la voz que repetía, no lo hagas. Me siguió a la terraza con un cigarro en la mano y los ojos llenos de algo que nunca le había visto. Ganas sin filtro. ¿Y si no estuvieras con Duke, qué harías? Le solté casi en un susurro, como si el viento pudiera llevárselo antes de que lo oyera. Sonrió. Una sonrisa triste y preciosa. Ya estaría pegado a ti. Esa noche no nos besamos. Ni siquiera nos tocamos. Pero fue peor que cualquier cosa que hubiéramos podido hacer. Porque a partir de ahí ya no fuimos inocentes. Cada mensaje, cada café, cada silencio se cargó de una electricidad que ninguno de los dos sabía cómo apagar. Duke no veía nada. O hacía como que no veía nada. Era un tío tranquilo, de los que calman solo con estar ahí, pero que desaparecen cuando la cosa se pone intensa. Hablaba poco, observaba mucho. Y cuanto más pasaban las semanas, más sucio me sentía. Como si me hubiera colado en una casa donde nadie me había abierto la puerta. Pero seguía. Porque quería creer, necesitaba creer, que Elder sentía lo mismo. Y porque era un cobarde incapaz de alejarme. Así que me quedaba, escondido en los márgenes de su historia, esperando un momento que quizá nunca llegaría. Hasta aquella noche de noviembre en aquel bar de Malasaña. Había decidido que no podía seguir viviendo así. Quería la verdad. Aunque me quemara la lengua. Aunque lo mandara todo a tomar por culo. Elder, tenemos que hablar. Levantó la vista y supe que ya lo sabía. Pasaron los 3 segundos. Y se lo dije todo. Le dije que lo quería. Sin frases de novela, sin discursos grandilocuentes que llevaba meses ensayando en la cabeza. No. Se lo solté así, seco, porque ya no podía más con callarme, con sonreír cuando quería gritar,
con fingir que era solo una amistad demasiado intensa. Le dije que lo quería desde hacía meses, que cada rato con él me desgarraba un poco más, que no aguantaba seguir siendo el comprensivo que se conforma con las obras mientras él vivía una vida que juraba que no le llenaba. Al principio no dijo nada. Bajó la mirada. Los dedos le temblaban un poco sobre el borde del vaso y pensé que se iba a levantar y largarse. Pero se quedó. Y tras un silencio tan largo que creí que me iba a hundir en él, soltó: creo que yo también. Esa frase la había imaginado 1000 veces. La había soñado, deseado, maldecido en las noches que no pegaba ojo. Pero allí, en aquel bar cutre, con el regusto amargo de la caña aguada en la boca, sonó a sentencia. Porque no era un comienzo, era un derrumbe. ¿Crees? Pregunté más frío de lo que pretendía. ¿Crees o lo sabes? Me miró. Y ahí vi el pánico. No miedo a perderme a mí. Miedo a perder lo que había montado, su rutina, Yuk, su piso en Chamberí, los domingos de tortilla y siesta, las navidades en casa de sus padres en Murcia. No es tan fácil, murmuró. Y lo odié. Solo un segundo. Lo odié por no tener el valor que yo sí había tenido. Por preferir la comodidad al vértigo. Por haberme dejado esperar cuando nunca había pensado tirarlo todo por la borda. Nos despedimos esa noche sin despedirnos. Él se fue sin mirar atrás, yo me quedé clavado, incapaz de moverme. Había esperado tanto tiempo oír esas palabras que, ahora que las tenía, me sentía vacío. Los días siguientes fueron un infierno. No sabía si iba a escribirme. Ni siquiera estaba seguro de querer que lo hiciera. Intenté retomar mi vida, pero todo me lo recordaba, la canción que tarareaba en el metro, la taza que siempre usaba en mi casa y que seguía en el fregadero, el jersey que me dejó una noche de invierno después de unas copas y que nunca le devolví. Y al cabo de una semana, llamó. Lo sabe, dijo. ¿Yuk? Lo había pillado todo. Había visto los mensajes. Quizá no los más claros, pero suficientes para leer entre líneas. Y Elder no lo había negado. Se lo he contado todo. Me senté. Las piernas me fallaron. El corazón me iba a 1000. ¿Era esto? ¿Al fin había elegido? Pero su voz no sonaba como yo esperaba. Me voy unos días fuera. A pensar. A aclararme. ¿A aclararte qué? Solté, harto. ¿Cómo vas a pegar los trozos con él? ¿O lo que sientes de verdad por mí? Silencio. Y luego. A las dos cosas. Colgué. No por rabia. Por supervivencia. Porque estaba al borde del precipicio y sabía que si seguía tendiendo la mano, acabaría cayendo. Esa misma noche me llegó un mensaje de Yuk. Simple, podemos hablar. No sabía si quería pegarme, suplicarme que me apartara o solo entender. Pero dije que sí. Nos vimos en el parque de al lado de mi casa. Hacía un frío seco que cortaba la cara y llevaba una bufanda enorme que lo hacía parecer un crío perdido. Estaba demacrado, ojeras, pero no parecía enfadado. Solo, agotado. Lo sabía, dijo sin rodeos. Desde hacía meses. Fingía no verlo. No supe qué contestar. Te quiere, ¿sabes? Añadió. Pero no sabe querer de otra forma que no sea transigiendo. Lo miré, descolocado. No había odio en su voz. Solo una tristeza inmensa. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Siguió? No es que te quiera a ti. Es que noté que me quería menos y no hice nada. Lo dejé irse, como si fuera inevitable. Un silencio y luego. Cuídalo. Si te elige. Y se fue. Así. Sin escena. Sin gritos. Solo un tío que aceptaba perder con dignidad lo que había intentado retener demasiado tiempo. Esa noche no dormí. Me pregunté si me estaba convirtiendo en el tipo que siempre juré no ser. El que rompe, el que coge lo que no es suyo. Pero en el fondo nada me había robado. No era yo quien había alejado a Elder de Yuk. Había sido él mismo, con sus silencios y sus dudas. Volvió 3 días después.
Llamó a mi puerta sin avisar. Abrí y ahí estaba, empapado, perdido, pero decidido. Me miró a los ojos y dijo: He dejado el piso. No tengo todas las respuestas. Pero sé que eres tú a quien quiero. Y lo abracé. Porque a pesar de todo, a pesar del daño, de las noches en vela y de las dudas, yo también lo quería. Lo que aún no sabía es que aquello solo era el principio. Porque querer a alguien a quien has esperado demasiado tiempo es como caminar por un campo de minas. Cualquier paso puede hacer saltar todo por los aires. Los primeros días fueron a la vez dulces e insoportables. Recuerdo esa sensación rara, como si por fin tuviera lo que había esperado tanto tiempo, pero con un nudo de angustia metido bajo la piel. Elder estaba ahí. En mi cama, en mi cocina, en el salón, con sus camisetas arrugadas y sus silencios que pesaban toneladas. Se instaló en mi piso de lavapiés sin que lo habláramos, con una mochila de deporte y sus auriculares viejos. Yo no le pedí nada. Solo le hice hueco en el armario y puse un cepillo de dientes nuevo al lado del mío. Al principio fingíamos que todo era normal. Que esto era la continuación lógica, como si querer fuera suficiente para borrar los meses de tensión, de secretos y de culpa. Pero pronto empezaron a abrirse grietas. Pequeñas, traicioneras, casi invisibles, pero ahí estaban. Un comentario fuera de lugar. Un gesto que se quedaba a medias. Una mirada perdida mientras desayunábamos café con leche y tostadas. Yo creía que, una vez juntos, todo sería más fácil. Pero fue al revés. Ya no vivíamos en la espera, vivíamos en la realidad. Y la realidad era que Elder estaba perdido. Hablaba poco de Yuk, pero yo notaba su sombra en cada esquina. En cada vez que se quedaba colgado mirando el móvil sin desbloquearlo. No contestaba sus mensajes, pero tampoco los borraba. Y yo hacía como que no me daba cuenta. Empecé a andar con pies de plomo. A medir cada palabra. A sonreír cuando me daban ganas de gritar. No quería presionarlo, no ahora que por fin lo tenía. Pero sentía que algo fallaba. No construíamos nada. Sobrevivíamos los dos en un limbo cojo. Y luego llegó aquel viernes de mierda en que todo descarriló. Teníamos cena en casa de unos amigos míos, nada formal, una de esas noches de tortilla de patata, vino y risas. Quería presentarlo, enseñar al mundo que ahora éramos nosotros. Aceptó, aunque sin ilusión. Nada más entrar noté que no estaba. Reía por compromiso, se quedaba atrás, esquivaba la mirada. Mis colegas preguntaban cosas normales y él respondía con monosílabos. En un momento hasta sacó el móvil en mitad de la charla y se fue al balcón. Cuando volvió tenía la cara cerrada. Esperé a llegar a casa para hablar. ¿Qué pasa?, pregunté en cuanto cerré la puerta. Se encogió de hombros, molesto. Nada. Estoy cansado. Pero no lo solté. Lo conocía demasiado. ¿Lo has llamado? Ayub. Titubeó un segundo. Suficiente. Me ha llamado él, murmuró. Se me encogió el pecho. ¿Y has hablado con él? Asintió despacio. Sí. Se lo debía. Me alejé, mareado. Tenía miedo de lo que venía ahora. Miedo de que todo se acabara otra vez. Quiere que nos veamos. Solo para hablar. ¿Y tú quieres? Mi voz temblaba. Tardó demasiado en contestar. No lo sé. Esas 3 palabras me atravesaron. Lo miré y vi a un desconocido. Ya no era el Elder que me había dicho que me quería. Era un hombre partido en 2. Y yo solo era una de las mitades. Esa noche dormí en el sofá. Por instinto. Para protegerme. Al día siguiente se fue temprano, sin decir nada. Y yo me quedé esperando. Como un idiota. Los días siguientes fueron borrosos. Llegaba tarde. Algunas noches ni venía. Yo ya no preguntaba. No me quedaban fuerzas. Sentía que lo perdía otra vez. Y esta vez ni siquiera estaba seguro de querer retenerlo. Y una noche volvió. Me encontró en la cocina, con una caña empezada delante.
He ido a verlo, dijo sin rodeos. Levanté la cabeza. No sabía qué esperaba. ¿Disculpas? ¿Una decisión? Y se sentó enfrente, hecho polvo. Hablamos mucho. Me dijo que no quiere recuperarme. Que solo quería entender. ¿Y tú qué has entendido? Silencio. Luego, con la voz rota. Que lo he jodido todo. Con él. Contigo. Negué con la cabeza. No. No lo has jodido tú solo. Lo hemos jodido los tres. Tú, yo, Yuk. Todos mentimos en algún momento. Todos miramos para otro lado cuando tocaba elegir. Me miró y noté que lo que quería decir le pesaba como una losa. ¿Tú me quieres todavía? Pregunté. No contestó enseguida. Se levantó, dio vueltas por la cocina, se paró delante de mí. Sí. Pero creo que ya no sé querer. No sin hacer daño. Y ahí lo supe. Supe que, aunque doliera, aunque lo quisiera, teníamos que parar. Que el amor no basta cuando ya no queda fuerza para creer en él los dos. Le dije que se fuera. No protestó. Solo recogió sus cosas. No fue una ruptura de película. Fue peor. Dos personas que aún se querían, pero que ya no podían mirarse sin ver las heridas. Cuando pasó por mi lado para salir, se detuvo. Me tendió la mano. Dudé. Luego la cogí. Solo un segundo. Un segundo para despedirnos. De verdad, esta vez. Y la puerta se cerró. Creemos que el final de una historia de amor siempre llega con estruendo, gritos, portazos, llanto de película. Pero a veces solo es el ruido de unos pasos en el pasillo. El clic de una manilla, una mochila que roza el suelo de terracota. Nada que explote. Solo silencio. Un silencio que te cruza la cara más fuerte que cualquier grito. Cuando Elder se fue, el piso se me hizo enorme. Cada habitación parecía sin oxígeno aunque abriera las ventanas de par en par. Todavía olía a él en las sábanas. Encontré una camiseta suya debajo de la cama, no sé si olvidada o dejada a propósito. Dormí 3 noches seguidas con los ojos como platos. Había pensado que la distancia me aliviaría, que sería una tirita dolorosa pero curativa. En realidad era respirar con los pulmones agujereados. Los primeros días no le conté nada a nadie. Ni a mis amigos más cercanos. Les dije que Elder necesitaba espacio, que no funcionaba. No preguntaron. Quizá ya intuían que lo nuestro llevaba demasiado peso desde el minuto 1 para aguantar la luz del día. Una mañana me llegó un mensaje de Yuk. No quiero remover la mierda. Pero si necesitas hablar, aquí estoy. Miré la pantalla un rato largo. Una parte de mí quería mandarlo a la mierda, decirle que no necesitaba nada, que todo aquello ya era pasado. Y aún así contesté. 2 palabras, vale. Nos vimos en una cafetería de Chueca, sitio neutral donde nadie nos conocía. Llegué y ya estaba allí, en una mesa del fondo, con un libro en la mano. Parecía más tranquilo que la última vez, pero los ojos seguían tristes. Gracias por venir, dijo. No supe qué responder. Solo asentí. Suspiró y se lanzó. No te guardo rencor. Me dolió, sí. Pero, entendí que Elder buscaba algo que yo ya no le podía dar. ¿Y tú se lo diste? Lo miré pasmado. Hablaba con una claridad que me desarmaba, como si él llevara meses dándole vueltas y yo todavía estuviera metido en la batidora. ¿Tú lo sigues queriendo? Preguntó. Miré el café, luego la calle, la gente corriendo, las bicis, los críos en patinete. Creo que sí. Pero ya no como antes. Sonrió apenas. Yo también. Fue un momento raro. 2 tíos que lo teníamos todo para odiarnos, sentados frente a un café, compartiendo la misma herida. Y sin embargo había algo que calmaba. Un reconocimiento. Una rendición tranquila. Nos despedimos sin promesas. Solo una mirada, un gesto con la cabeza. Pero salí de allí más ligero. Pasaron las semanas.
El otoño se volvió invierno. Volví al curro. Recuperé a los amigos. Hasta volví a reírme de verdad algunas noches, entre cañas y frases sueltas. Pero Elder seguía ahí. En una esquina de la cabeza. En ciertas canciones. En gestos tontos, como sacar 2 tazas para el café en vez de una. Y un día volvió. Era domingo por la mañana. Acababa de salir de la ducha cuando llamaron. 3 golpes suaves. Pensé que sería el vecino pidiendo cápsulas otra vez. Abrí y era él. Ojeras, barba de 3 días, ojos enrojecidos. Llevaba la mochila al hombro y cara de culpa. Sé que no tengo derecho a presentarme así. Pero, necesito hablar contigo. No dije nada. Solo abrí más la puerta. Entró, dejó la mochila en el suelo. Se quedó quieto, como si no supiera hacia dónde dar el siguiente paso. He estado en casa de mis padres, en Almería. Necesitaba desaparecer un poco. Asentí, todavía mudo. He pensado mucho. En ti. En Yuk. En todo lo que la he cagado. ¿Y has sacado algo en claro? Mi voz salió ronca, más dura de lo que quería. Me miró fijo. No. Pero he dejado de correr. Suspiré. Estaba cansado. Cansado de volver a empezar. Cansado de esperar. ¿Qué quieres, Elder? Se acercó despacio. Quiero aprender. A quererte sin destrozarte. A no hacerte un parche. Quiero que empecemos de verdad. Si todavía hay sitio. Retrocedí un paso. No por miedo. Por instinto. Porque esta vez la decisión era mía. Era yo quien abría o cerraba la puerta. ¿Quería arriesgarme otra vez a que doliera? Lo miré mucho rato. Vi la verdad en sus ojos. Pero también vi sus grietas, su historia, sus dudas. Y me vi a mí, hecho mierda pero en pie. Entonces dije. De cero no se puede empezar nunca. Lo que pasó está ahí y siempre va a oler un poco. Pero si de verdad quieres caminar para adelante, sin promesas de anuncio ni medias tintas, quizá. Sonrió. No una sonrisa grande. Una sonrisa cansada. Pero de las que no mienten. Entonces esperaré. El tiempo que haga falta. No pidió quedarse. Se fue tras una última mirada. Y yo me quedé solo, con esa cosa rara en el estómago. Ni tristeza ni alegría pura. Algo más complicado. Más vivo. Tal vez esperanza. No me llamó. Ni al día siguiente. Ni a la semana. Ni un mensaje. Nada. Y lo raro es que yo tampoco lo llamé. Nos habíamos despedido con una promesa difusa, sin fecha, sin contrato firmado. Y aún así esa promesa me rondaba como un eco que no se apaga nunca. Cada día me preguntaba, ¿estará esperando de verdad? ¿O habrá pasado página mientras yo seguía enganchado a la suya? Podría haberle escrito. Podría haber ido a buscarlo. Pero no hice nada. Porque algo dentro de mí había cambiado. La parte que había sufrido, la que había esperado en el vacío demasiado tiempo, necesitaba respirar sola. No para olvidarlo. No para cerrar del todo. Sino para volver a ser yo. Para recordar quién era antes de él, o a pesar de él. Durante semanas retomé una vida que nunca había empezado de verdad. Cosas simples, bajar al mercado de San Fernando los domingos por la mañana, leer en la terraza del café comercial, caminar sin rumbo hasta que me dolían los pies. Empecé un curso de guión que llevaba años aplazando. Volví a hablar con mi hermano, con el que apenas había cruzado palabra mientras duró todo aquello. Y poco a poco, sin darme cuenta, el dolor se fue diluyendo. Seguía ahí, pero más suave, menos afilado. Hasta que un día llegó una carta. De verdad. Un sobre blanco sin remite, solo mi nombre escrito con su letra. La abrí con las manos temblando. Era él. Escribía como quien ya no quiere perder a alguien. No para suplicar, no para convencer, sino para decir la verdad. Su verdad.
Me hablaba de sus errores, de sus silencios, de sus miedos. Me hablaba de la infancia en un pueblo de Almería donde le enseñaron que los hombres no lloran, no fallan, no dudan. Me explicaba por qué había tenido que irse, por qué no había vuelto antes. Quería que supiera que no me había olvidado. Que había trabajado en sí mismo, por él, no por mí. Y que si ahora volvía no era para que lo perdonara, sino porque por fin estaba listo para quererme de otra manera. Al final de la carta había una frase. Solo una. Que me dejó cao. No quiero seguir siendo el hombre que te hace esperar. Quiero ser el que camina a tu lado. No lloré al leerla. No enseguida. Dejé el papel encima de la mesa, fui a la cocina, puse la cafetera. Y mientras caía el agua, me vine abajo. No de pena. De todo lo que salía de golpe, de todo lo que nunca habíamos sabido decirnos más que con miradas o con silencios. No sabía qué hacer. ¿Estaba preparado para verlo otra vez? ¿Podía volver a confiar, construir algo sobre escombros todavía calientes? No tenía ni idea. Pero sabía que esa carta era verdad. Verdad de la que duele. Así que le contesté. También escribí una carta. La releí 12 veces antes de meterla en el sobre. Le dije que no había dejado de quererlo. Pero que mi amor ya no era el mismo. Ya no era el de alguien que suplica o que espera. Era el de alguien que elige. Con la cabeza fría. En paz. Le dije que si de verdad quería caminar a mi lado, tendríamos que reaprenderlo todo. Que no íbamos a empezar de cero, sino desde donde estábamos, con nuestras cicatrices, nuestros miedos y nuestros recuerdos. Pero juntos. No firmé con un, te quiero. Firmé con mi nombre. Porque esta vez le ofrecía todo lo que era yo. No la versión que él esperaba. No el sueño de lo que pudimos haber sido. Una semana después nos vimos. No en mi casa. No en la suya. Sino en el mismo banco del parque donde Yuki y yo habíamos hablado. El mismo árbol encima. Como cerrar un círculo. Llegó tarde. Se disculpó con una sonrisa tímida, casi de crío. Le dije que no pasaba nada. Y era verdad. Nos sentamos. Al principio no hablamos. Miramos a la gente pasar, a los críos corriendo detrás de las palomas. Luego puso su mano encima de la mía. Despacio. Como pidiendo permiso. No la retiré. Dijo, gracias. Y supe que no todo tenía que volver a empezar. Que algunas cosas, cuando son de verdad, no mueren. Se transforman, se mueven, se desgastan un poco. Pero aguantan. Después nos costó. Nada fue mágico de repente. Dimos pasos para atrás. Dudamos. Pero seguimos hacia adelante. Juntos. Ayuk lo volví a ver un año más tarde, por casualidad, en una expo en el Conde Duque. Nos sonreímos. No hablamos de Elder. No hacía falta. Era pasado. Un pasado del que ya no teníamos que huir. Hoy podría decir que somos felices, Elder y yo. Pero la palabra, felices, suena demasiado limpia para lo que vivimos. Prefiero decir que somos reales. Que nos queremos con todo lo que eso trae, caricias, dudas, broncas, risas. Que ya no esperamos. Construimos. Y a veces, cuando lo miro dormir con un mechón atravesándole la cara, pienso que si me hubieran contado todo lo que íbamos a pasar, no sé si habría tenido cojones de empezar esta historia. Pero ahora que estamos aquí, sé que lo volvería a hacer todo. Hasta lo peor. Porque al final de la tormenta estaba él. Y estaba yo. Por fin.